Ante hechos deportivos así magníficos como estamos viviendo ahora los Juegos Olímpicos, la mirada se nos va hacia el mundo del deporte en cualquiera de sus disciplinas. Y empezamos a celebrar, a veces como hinchas, a veces simplemente como personas comunes que nos gusta el deporte, empezamos a celebrar a los que llegan a la victoria absoluta, a los que salen primeros, a los que son de oro. Y nos olvidamos de los que están con tantísimo esfuerzo apostando al deporte y que van por otro camino, no solamente el de la victoria absoluta, ¿sí? Y bajado esto a lo que nos pasa en el día a día, en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros deportistas, ¿por qué siempre pretender que sean primeros, que sean de selección? Esto es un tema, el de la presión a veces familiar que le metemos a estos chicos que ven al deporte de otra manera. ¿Estará lo correcto esto que digo? Vamos a consultarle a nuestra querida amiga psicóloga Nancy Caballero. ¿Cómo va, Nancy? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nancy, Muy buen bien. día. Bueno, lo primero es que cualquiera de las personas que están escuchando y viendo el programa y entrenan niños, se los pueden contar mucho mejor que yo. Sí. El problema no son los niños, son los papás. Claro. Nosotros vemos campeonatos que son a veces dentro del mismo barrio, Sí, sí. interescolares, en donde los padres realmente son desaforados. Entonces yo partiría desde otro lugar. ¿Qué buscamos cuando buscamos el deporte del niño? ¿Cuál? Porque en la realidad, a ver, vamos por la parte de crecimiento. Nosotros, cuando yo estudié la primera carrera, se llamaba psicología evolutiva. Ya en la segunda se llamaba del crecimiento, del desarrollo. Le vamos cambiando el nombre, pero es lo mismo. Sí. Es muy interesante entender que un chico, sobre todo en ciertas etapas de la vida, que es desde antes de la prepubertad hasta la adolescencia, el hecho de practicar un deporte va a ser lo que marque la diferencia del target que va a tener. Viste que hay un límite anterior y posterior. Vos podés medir entre unos 65 y unos 75, según los genes de tus padres, ¿no? Sí. Bueno, si vos haces un deporte en esa etapa, vas a llegar al máximo, pero además en el desarrollo general, etcétera, etcétera. Yo me preguntaría, primero que nada, ¿cuántos de los niños que van a hacer un deporte porque les hace muy bien? Lo segundo que me preguntaría sería, ¿hacen el deporte que les gusta a ellos o el que les gusta a los papás? Claro. Porque esto es todo un tema. ¿Eh? Es todo un Al que tema. papá me manda o Se mamá me tiene en manda. cuenta la característica del chico, porque hay chicos que son para hacer deportes en equipo, chicos que son para hacer deportes más bien individuales o de pequeños grupos, que no es lo mismo. Y acá surge el otro problema, que es en donde el chico empieza, todos los chicos le da fiaca salir, si hace frío, si estamos haciendo otra cosa. Si el chico vemos que hay una reticencia a salir, tenemos que preguntarnos el por qué. Sí. Entonces yo volvería tu pregunta al principio Sí. y te contaría algo. Si ustedes me dan un segundito, yo voy a hacer Sí. una pequeña historia de la familia. A En ver. el siglo XIX, las familias tenían, o antes, mejor, un poco antes también, tenían que ser numerosas, muy numerosas, porque había que trabajar una finquita, porque había que trabajar algo. Entonces, Claro. mientras más sobrinos, más tíos, y hasta la tía solterona venía re bien, porque alguien se tenía que quedar, viste, controlando el puchero, diría el cocinero acá, pasando la posta al próximo, no. Eso hacía que los chicos tuvieran una actividad per se, porque estaban los primos, etc. Cuando empieza el siglo XX, estaban las casas chorizo, Sí. en donde también habían primos, hermanos, vecinos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la actividad física era tomar el desayuno y salir corriendo a algún lado. Sí. Esto es interesante porque nosotros solemos ser muy críticos de la actualidad y no nos damos cuenta que hemos cambiado en todos los sentidos. Hay algunas cosas que debemos recuperar y otras que no podemos. Entonces, en esa etapa, la gente que hoy tiene 90 años te va a decir, yo no tenía amigos. Y en realidad no es que no tenía amigos, tenía cubierta esa red de contención con primos, vecinos, viste, la tía de la tía, etcétera, ¿no? Cuando llega el siglo XX, a fines del siglo XX, todavía los chicos jugaban en el barrio. Sí. Por lo tanto, el hacer un deporte era una actividad más, que lo sistematizaba un poco más. Sí, sí, sí. Pero vivo en el FUSH y puedo asegurar que la gente que no se fue de ahí es porque teníamos niños, porque peloteaban desde la mañana a la noche, no había un auto que no tuviera bolladura. Claro. Eso cubría Claro. toda la actividad física. ¿Qué ocurrió? Que cuando empezamos el siglo XXI, ya empezó la inseguridad y las mamás ya no trabajábamos en la esquina y los chicos ya no van a la escuela del barrio,
porque Sí, sí, nosotros sí, sí, sí. teníamos una red de contención que era barrio, escuela, vecinos, Exacto. todo al mismo tiempo. Claro. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que empezar a suplir eso con el club que queda de pasada al trabajo de la mami o del papi, con un horario, y entonces ya sí se convirtió en una obligación, entre comillas. ¿Por qué? Porque básicamente ya no tenemos la opción de el chico haciendo desastre adentro de la casa y armando carpitas, ¿viste? Cuando estaban en la casa y te hacían toda la Sí, carpita. o destrozando el todo día. jardín, o- Claro, claro. los míos jugando a la pelota Claro. todo el día. Entonces empezamos a luchar contra las pantallas. Claro. Entonces, chico que no hace una actividad física, chico que puede estar 8 horas frente a una pantalla. Tenemos sí, 20 sí. dispositivos distintos. Sí, sí, Claro. sí. Vuelvo entonces a tu pregunta, Coco. Es necesario, es absolutamente necesario que el chico tenga otras actividades. Es imprescindible que sean lúdicas. ¿Esto qué quiere decir? Ajá. La obligatoriedad es la escuela. Claro. La obligatoriedad es estudiar, eso no es opcional. Y digo esto porque pasa que muchas mamás dicen, no quiere venir a la escuela. Claro. Mi claro. hijo hubiese pagado por estar en esta Claro. época. Yo voy a contar una intimidad. Mi hijo todos los lunes de su vida se despertaba diciendo, mami, yo te quiero mucho a vos. Y eso, y mi respuesta era, yo también, mi amor, pero va a ir a Vamos a la clase. escuela. Va a ir igual al colegio. Sí, sí. Ahora eso sí, constancia tuvo, pues toda la Claro, primaria y la secundaria, claro. sí, No pasó gracias a Dios entró a la Ahora, universidad. se le tiene Claro. que preguntar al chico a la hora de esa actividad extracurricular, porque a veces que no le gusta el deporte y a lo mejor le gusta el teatro, por decir algo, porque estás hablando de actividades lúdicas. Se le tiene que preguntar al chico Se le a tiene la hora que- a de ver. qué te gusta de este panorama. Se le tiene que preguntar y se le tiene que dar opciones. Hay una etapa, repito, entre los 9 y los 12 años, que el deporte es casi una necesidad Sí. para que él Ah. arranque con un buen desarrollo. Entonces se le buscará esto que podemos hacer, por ejemplo, salir a caminar. Sí. Por ejemplo, los sábados vamos a jugar a la pelota con papá. Por ejemplo, vamos a subir el cerro. Que se chiquito. mueva, en esa etapa que se mueva, que se mueva. Es casi físicamente. obligatorio, pero no sé si todos quieren. A lo mejor, viste, Claro. hay chicos que dicen, ve mamá, en vez de mandarme papá a fútbol, mandame a flauta, guitarra, porque tienen, Pero digo, es- porque les gusta más, porque Pero quieren, totalmente, tienen- porque lo que queremos hacer es que el chico también descubra realidades. Este es un déficit muy importante. En las vacaciones de julio los llevamos al teatro, los llevamos a todos lados. Se terminó las vacaciones de julio, no existe nada más. Entonces es diciembre. importante vos nomás lo que no conocés. Claro, Y claro. por lo tanto, el hacerle escuchar a ver, no te voy a decir que lo vaya a llevar a una ópera, pero una aria, pero un concierto Total. de flauta. Esto que dice Anita, preguntarle y que te diga qué No quiere, solo- para no meterle esa presión de la que muchas veces muchos deportistas viven con esa presión de que tienen Y que no hacerlo solo porque lo llevaron desde preguntarle, chicos o porque... observarlo, porque tal vez el chico te Claro. dice, me gusta tal cosa, porque se puso de moda, porque pasó algo, etcétera. Total. Mira, yo voy a dar un ejemplo simple. En una oportunidad yo estaba haciendo, saben que fui profesora de orientación vocacional hasta hace unos años, hasta hace un año. Estaba haciendo una orientación y un chico que venía de una escuela técnica, con una orientación claramente hacia ingeniería o hacia veterinaria, esa era la división, un día me dice que quiere ser poeta. Ah, dije yo, qué bueno, ese es de lo mío, le gusta leer. Y resulta que no le encontraba por dónde. Le empiezo a preguntar sobre autores. Yo no soy especialmente amante de la poesía, pero mi madre sí, entonces en mi casa había muchísima. No conocía uno solo, no había leído nunca jamás, pero ni a Nada. Neruda me gusta cuando calla, aunque sea para hacer Claro. callar a la mujer. Claro. Nada. Y vos sabés que empecé a averiguar, habían dado el postino de Neruda, el cartero de Neruda, Ah, ¿te sí, acuerdas? sí, 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 Ay, claro, precioso. la película. Muy Bellísima. linda. Bueno, a partir de eso, me justifico porque era muy joven yo, pero a partir de eso era una de las primeras cosas que pregunto en la orientación. A ver, ¿hay algo que te haya impactado últimamente? ¿Hay algo que te Claro. guste? Entonces, con la elección, muchas veces pasa esto. Pero vamos a suponer que te dice sí, porque la Macarena va también ahí. Claro. O porque Claro. Rodrigo va Claro. ahí. Bueno, es válido, pero sí en esto yo quiero que quede claro. La obligatoriedad, muy entre comillas, es que el chico tenga actividades que lo ayudan a desarrollar lo social, Exacto. que lo ayudan a desarrollar su imaginación, nada mejor que el arte, por supuesto, el deporte. Entonces que el chico sienta que puedo ir rotando también. Y déjame que diga esto, y que los papis acompañen esa mirada del chico hacia esa actividad, porque
te juro que me he cansado de ver miradas de chicos así, después que han perdido o ganado un partido o hecho un gol o lo que sea, mirar hacia la tribuna a ver qué dice el padre o la madre. ¿Estuve bien? El o típico, qué dice el ¿estuve bien? técnico. Claro, ¿estuve bien? Sí. Claro, ¿no? total. Claro, No, buscando... totalmente. Y además el papá, que en lugar de marcarle, yo hablo mucho de la resiliencia porque es mi tema, ¿no? Pero vos sabés que cuando se descubren los primeros niños, esos que se los llamaba niños pensando que eran invulnerables, niños invulnerables, lo Claro. que se descubre en realidad tiene que ver con que hay un adulto referente que le marca errores y virtudes. Exacto. Es decir, que le puede decir esto estuvo mal, pero también le busca lo que está bien. Entonces acá volvemos al principio. ¿Por qué antes los padres no necesitaban de esto? Porque la vida se los daba. Los chicos, todos nosotros hemos jugado pido perdón a todos los que han sido amigos míos cuando era chico, yo era la que organizaba los festivales artísticos. Lo mío era el canto, lo mío era el canto, en cualquier momento me dedico. Pero estas Y generaciones no. La nosotros verdad sí, era, claro. yo armaba enseguida el micrófono y cosas y los hacía cantar, los Exacto. pobres varones me Lo odiaban. que pasaba en el barrio hoy ya no se da Exacto. tanto. Entonces, hay que ¿qué les buscarlo pido afuera. yo a los papás? Dos cosas. La primera es que escuchen y vean a sus hijos en lugar de proyectar lo que yo quería hacer. Excelente, Punto uno. sí. ¿Y lo Punto otro? dos, voy a recomendar una película. Yo ya le estoy haciendo competencia a todo. El otro día era el cocinero, ahora al que recomienda películas. Mi hija y yo somos cinéfilos de toda la vida, entonces de alguna manera me encanta pensar desde ese lugar, ¿no? Porque ellos reflejan cosas que a uno les cuesta mucho explicar. Hay una película que están dando que se llama La Guía de la Familia Perfecta. Ay. Por favor, véanla. Véanla papá y mamá. La Guía de la Familia Perfecta. Está en Ok. castellano, el idioma original es francés porque es canadiense. ¿Por qué? Porque me encantó algo. Está el señor que dice, a mí me cuidaban, hablando de la cocina, a mí me educaban con la cuchara de madera, y dice, me pegaban con la cuchara de madera. Sí. O como decía un amigo mío, que la madre le pegaba con la percha de madera y cuando Sí. salieron las de plástico decía, esta modernidad me está matando. Y está la última, Sí. la señora, digamos, la esposa del principal, que sigue todas las normas que se supone que debes hacer de decirle, eres genial, eres fantástico, no frustrarlo al chico. Y en el medio tenés todas las formas de crianza. Qué bueno. Entonces Bueno, lo creo recomendamos, que lo sí. primero que yo le diría a los papás que se angustian tanto, nos angustiamos, a todos nos pasa, que cuando un chico hace algo malo, ¿qué decimos los papás? Bien. ¿Qué hice mal? Ahora, cuando los chicos son maravillosos, a mí nunca se me ocurre decir, Claro. yo soy fantástica, mamá, miren el nene que me ha salido. Entonces, esto es importante. Todos tenemos que tener una imagen, una mirada. Nuestros papás, nuestros abuelos, el que le pegaba el chancletazo no era malo, ni hacía violencia con los niños. Lo que creía era que era la forma de educarlo. Ahora sabemos que es horroroso eso. Exacto, esa no es la forma. Entonces yo les sugiero algo. En lugar de seguir mirando modelos antiguos y modelos modernos y contraponerlos, tomemos de cada uno lo que sirve. Y lo que sirve es que el niño se sienta querido, se sienta escuchado. Y sobre todo, y respondiendo a lo que Coco decía recién, acompañado en lo que lo hace feliz. Y si Somos yo lo respetados. acompaño, claro, Respetado. respetado. Ahora, respetado, y te agrego esto y con esto cierro. Un chico de 3 años, ¿viste el aire helado que hay hoy? Un chico de 3 años no puede decidir si se abriga o no. Un chico de 3 años puede elegir si se pone el abrigo rojo, que sobre la remera verde le queda horrorosa, pero no si se abriga, porque los papás hemos hecho un emperador del niño. Y el niño decide si quiere comer, qué quiere comer y cuándo quiere comer y si se quiere abrigar. ¿Y sabés qué hago con eso? Lo desamparo al niño, lo hago inseguro. Porque el niño necesita que haya un adulto referente que le dé las pautas y que lo respete. Nancy, hemos tomado un apunte hermosísimo de esta charla de hoy. Gracias. Bueno, por venir gracias a al ustedes programa, por como invitarme. siempre. Es una alegría venir.